Bueno, ya yo he hecho todo el trabajo de separar las piedras y tal. Como habéis visto, lo he hecho con una mezcla de tierra de sombra natural, azul ultramar y matizado con un poquito de gris paine. ¿Vale? Eso quiere decir que tenía una mezcla de gris paine por una parte de la paleta y otra donde voy haciendo tierra de sombra natural y azul ultramar. Y entonces eso me da desde unos tonos como amarronados, pero grises, y luego otros muy azulados. Y luego otros con ese gris muy estable de gris paine. Muy bien, este trabajo laborioso pues he ido haciéndolo con gusto, me gustan estas cosas, lo voy haciendo con dos pinceles. Que tengan buena punta, que tengan un poquito de cuerpo y este de filetear muy buena punta que tiene este pincel de Rafael. De acuerdo, y ahora pues para terminar todo el tema de la piedra, que no se tiene que hacer en este momento, pero para que vosotros lo podáis ver, pues recordamos, tiene una base en húmedo y luego tiene todo el dibujo. Hay alguna parte como por aquí que he dejado intencionalmente sin acabar porque la voy a meter también, voy a pasar como una especie de veladura, una capa transparente que la voy a unir con la sombra, y eso lo veremos luego. En el caso de que ya lo tengamos así, pues añadimos dos cosas. La primera, con la misma mezcla que tenemos o cualquier otra que queramos matizar, por ejemplo un pelín de sombra tostada para algunas piedras que son un poco más naranjas, seco en el papel y paso. Esto para los primeros planos nos va a añadir un toque muy interesante, tanto de color como de textura. Un poquito de pincel seco para la piedra, seco, y paso con el pincel. Por supuesto el papel nos va a ayudar también. Esto para las personas que les guste más el realismo y que quieran disfrutar un poco más todo el asunto de la textura de la piedra y tal, pues la verdad es que queda genial. También se puede hacer alguna capa transparente y tocar. Se ve que alguna piedra tiene como, no sé, son como, parecen como texturas parecidas al óxido. Que se puede pasar transparente y yo paso a veces el dedo. Me veis pasando un poco el dedo, eso también puede añadir algo. Todo esto, digamos que suma. Hay alguna piedra por ahí que es más oscura, color, bueno, pues se pasa también. Todo esto va a hacer que nuestra acuarela gane. Bueno, eso creo que ya está claro. Segundo, no olvidemos las sombras de la propia nieve. No tiene que ser algo muy elaborado, pero sí es verdad que un toquecito de azul ultramar o cerúleo nos va a ayudar a que la nieve tenga esa forma.
Si lo queréis agrisar un poquito, se puede agrisar. Si queréis dejarlo como un poco más original, como viene el color, pues también puede ser, que no va a pasar absolutamente nada. Pero las sombras de la nieve pues tienen que estar. Si lo vamos notando un poco artificial, pues se puede grisar un pelín. Esto de todas maneras cuando seque se va a ver más gris. Esto podéis practicar también haciendo alguna textura con pincel seco, que no hay que copiarla en las partes cercanas, no hay que copiarla exactamente, pero bueno, no está mal hacer alguna prueba, poner una forma y poco a poco ir decidiendo si una huella queda interesante o no. Bueno, yo por ejemplo lo que son la naturaleza que crece así, que de repente sale de la nieve que está muy pegada aquí al borde de la fotografía, yo no lo pondría, ¿eh? Yo en verdad eso no lo pondría. Y tampoco acentuaría demasiado, solo un poco, el fondo, o sea, lo que es la degradación, que la nieve está menos blanca por ahí, pues yo lo haría un poquito, pero no mucho. Vamos entonces a hacer nuestro fondo, lo que sería el cielo, y ya resaltar alguna de las texturas. Primero haremos esas degradaciones, los arbustos que están detrás, los árboles que hay detrás, y ya de último como protagonistas las sombras, esas sombras largas tan bonitas que tiene la fotografía. De acuerdo, como hemos hecho otras veces, vamos a usar un pincel de pelo muy suave. En este caso yo voy a usar este pincel de Marta Kolinsky, de la marca Rafael, y lo que vamos a hacer es una degradación muy suave. Abajo tiene una parte como un toquecito amarillenta. Podéis eliminarlo o no. No hace falta que esté presente. Esa es como una especie de huella de la contaminación, aparentemente, sí. Tiene toda la pinta de que es. Y también, si queréis hacerlo como más un día, como si hubiese sido un día de tormenta o algo así, o de nevada y tal, que digamos que se va alejando ese efecto de nublado. Entonces lo que podéis hacer es comenzar con un azul ultramar, pero un poco más agrisado. Eso sería hacerlo un poco más agrisado. Yo lo voy a hacer un pelín más contrastado, y ahora sí, con la gota empiezo a lavar.
acumulo un poco más en la primera zona y luego voy aclarando. Voy lavando el pincel cada vez un poco más. Y así digamos que lo obligo a que se vaya aclarando. A partir más o menos de esta zona, pues yo sí voy a poner un poquito de sombra natural. Sombra natural. Y vamos a ver qué efecto me hace. Lo voy a llevar hasta el límite. Lo que es la ciudad, que se ve al fondo y tal, yo eso no lo voy a hacer. Voy a hacer algunas manchas insinuadas. Muy bien, lo llevo hasta el horizonte. Vale. Bueno, y así queda. Así lo voy a dejar. Si es perfecto, si no es perfecto, si me he pasado, pues ya no tengo vuelta atrás. Yo quiero que sea hoy fresco. Ya lo he practicado, pues lo suyo en su momento. Hoy no había hecho prácticas directas de coger varias láminas de papel y practicar este fondo, pero bueno, ayer hice algo parecido, hace 2 días en la academia también. Así que me quedo con esta. Muy bien. Una cosa que voy a hacer ahora voy a empezar a hacer pruebas para los arbolitos. Recordar que he venido bajando con la gota y este papel pues no está húmedo del todo, o sea, apenas tiene un poco de humedad, así que tampoco debo esperar muchísimo tiempo, Voy a poner algún verde también, pero siempre agrisado con el tierra. Lo puedo agrisar con algo de carmín también o con rojo. Y voy a poner de esta forma. La manera en que se ramifican en el papel las formas que estoy poniendo pues son bastante agradables y puedo hacer varios arbolitos. De último pues pondré el gris. Un gris paine, pondré grises azulados también. Y ya pensando en que baje menos, en que se extienda menos la gota y que se quede más. Y yo no quiero hacer, en el fondo no quiero hacer detalle. Quiero solo insinuarlo. Como todavía se está moviendo más o menos rápido, pues voy a usar un azul un poquito violeta, lo voy a hacer para poner formas ahí al fondo. Muy bien, el efecto veo que es bastante agradable, me lleva a verlo como en lejanía. Y ahora sí. Las masas más, los arbolitos más grandes. Intentar siempre aprovechar esa humedad. Al final la carga de pigmento es importante,
si ponéis mucha agua en estas manchas, se va a expandir muy rápido, no va a tener el peso necesario para quedarse por ahí y entonces, bueno, a lo mejor va a ser un árbol hasta aquí. Así que esto como recomendación, pues sí, practicarlo un poco. Siempre al final se puede hacer, si quisiéramos, un poco de rastro seco, si ya hubiéramos perdido el efecto de la humedad. Es que al final no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? De esto no ha pasado mucho tiempo. Tampoco hay que estar contando, es una insinuación lo que estamos haciendo. No hay que estar contando, aquí hay 4 ramitas y ahí veo que hay 2 árboles y aquí tal. No, mejor que no. Eso no, porque no nos va a ayudar. Pensar un poco en la variedad y en que haya esa sensación. Ya así es más que suficiente. Voy a acercar un poco y así lo podemos ver. Aunque al final haremos, como siempre, un acercamiento para ver todos los detalles de esta acuarela. Así se ve un poco la definición que tiene por aquí o por aquí y veis cómo ese efecto húmedo de fondo es interesante. Bueno, ya esa parte la tengo hecha. Ahora voy a comenzar un poco con algunas sombras que hay aquí. Y decía que quería hacer una degradación en esta parte, ¿verdad? No lo sé, no me convence demasiado, pero vamos a hacer algo primero suave. Porque más que todo porque lo he dicho. Voy a usar un azul ultramar. Y voy a intentar hacer un mínimo matiz violeta. Más violeta porque el ultramar ya viene, ya es un pigmento que tira a violeta. Bueno. Y lo voy a poner muy claro en el fondo. Y mucha agua para degradar. Voy a tener cuidado de no arrastrar lo que tengo aquí en el horizonte porque está húmedo todavía. Así que a lo mejor alguna mancha se me vendrá, pero algo mínimo. Y este lado es solo que insinúe que tiene ese color al fondo. Esto también cuando seque se va a ver más claro. Lo puedo hacer en otras partes de la acuarela, como más o menos por aquí, insinuando alguna degradación. Pero yo creo que es algo muy sutil, ¿eh? No hay que exagerar. Solo para señalar un poco que hay volúmenes, ¿no? Que va haciendo la nieve un poco así. Si nos pasamos con esto, pues un poco peligroso. Le vamos a quitar el protagonismo a otras partes. Bueno, así creo que es suficiente también. Y ahora sí, secador, porque queremos avanzar a la última parte. Ya tenemos prácticamente la acuarela hecha. No sé si lo comenté al principio, pero
creo que es un trabajo muy bonito porque el trabajo está aquí realmente y en las sombras. Lo otro, bueno, parece que no tiene un gran protagonismo, pero bueno, en parte es accesorio, pero sí está bien hecho. Si esto está bien hecho y bien tocado, si estos volúmenes muy sutiles están bien hechos y bien tocados, como veis, se hacen muy rápido, esto se hace muy rápido, esto se hace bastante rápido, esto, digamos que entre comillas, es un poco trabajo, y el trabajo laborioso está aquí y luego en hacer las sombras bien hechas. Pero hay que tener cuidado también de que todo es un conjunto, ¿eh? Bueno, vamos a mirar la acuarela y lo primero pues nos acercamos a ver la piedra. Lo primero que hicimos y lo preparamos todo con un fondo húmedo con pequeñas variaciones de color y tal. Luego dibujamos todo lo que son las sombras, que son formas negativas para nosotros. Y por último, pues algún retoque con pincel seco, línea, algún retoque transparente para darle un toque diferente a cada piedra. Pintamos las sombras de algunos detalles de la nieve y luego el fondo. Lo que es ese cielo ha quedado bastante bien, en fresco, con el papel seco, haciendo una degradación que sigue la gota, siguiendo la gota, acumulando un poco más arriba y más o menos a partir de esta distancia hasta el horizonte hicimos un toque de tierra de sombra natural. La vegetación del fondo en húmedo, mucho mejor en mi opinión en húmedo, porque insinúa más que define, y la definición la tenemos en estos planos. Ya casi terminando la acuarela, pues una degradación mínima en la nieve, temas muy sutiles, aprender a hacer un poco con una degradación también alguna huella. Estos volúmenes de aquí, también muy suaves. Y por último, poner más contrastado la vegetación que sale. Y ya último, pues esta mancha, que es la sombra proyectada de la pared. Comenzar como si fuera una veladura de óleo desde dentro de la piedra y veis qué bonito el efecto que hace porque parece que se conectan mucho más. Y haber dibujado bien, un buen encaje de esto, darnos nuestro tiempo para estudiarlo bien y definirlo bien en sus distancias y en todas sus proporciones la sombra, porque si no queda una mancha un poco rara. Y nada más, y ahora pues por supuesto el retoque que queráis hacer, cada quien pues si quiere sacar más ramitas, más cositas tal, se puede hacer. Pero bueno, este es el resultado, creo que es un resultado bastante óptimo. Yo la verdad es que es un tema que me gusta mucho y que
que creo que en estos tiempos, bueno, además de la nevada que hemos tenido y todo eso, es un tema ya de invierno que es muy común. Ojalá que lo podáis hacer y que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo, porque es una acuarela que no es difícil, lleva trabajo, lleva planificación también, pero que está muy bien. No es un trabajo demasiado excesivo. Una acuarela que se puede hacer a lo mejor en 2-3 horas. Nada, muchas gracias y hasta la próxima.